Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? Con el gusto de saludarlos una vez más, su amigo Alejandro Guadarrama Álvarez, en esta cápsula que se llama La opinión que nadie pidió. Hoy es jueves 8 de octubre del año 2020, es la 1 de la tarde con un minuto, y bueno, pues tengo el gusto de saludarlos, agradecerles desde luego sus mensajes, sus llamadas, sus propuestas, todas son bienvenidas, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a entrar en el tema. En primer lugar, consumatum est. Los fideicomisos han sido extinguidos por la madrugada del día de hoy en la Cámara de Diputados en cumplimiento de la fe ciega que el presidente pidió. Y bueno, a muchas personas les gusta, a otras no tanto. Hay fundamentos para ambas cosas. El origen de la discusión tal vez sea el hecho de que hay quienes pensamos que el gobierno federal debe de ser un gobierno federal menos obeso, porque es muy complicado que el gobierno federal pueda atender tantas áreas y tantas cuestiones de manera eficiente. Y los fideicomisos auxiliaban a ocupar con mayor eficiencia y a dar un servicio, dar una respuesta, dar una atención a aspectos o a sectores muy específicos con mucho mayor eficiencia a la que el mismo gobierno federal la podía hacer. Sabemos que tradicionalmente nuestro gobierno federal no es eficiente ni en el uso ni en el servicio del servicio público. Los fideicomisos colaboraban con eso, áreas muy específicas, a sectores muy específicos que a través de terceros, especialistas en temas, en teoría, podrían atender determinadas cosas con mucho mayor eficiencia que el gobierno federal. La idea me pareció siempre buena. El recurso económico con el que operan, pues muchas veces viene, sí, de la cuestión pública, otras veces son mixtos entre pública y privada, y las aportaciones de diferentes personas físicas o morales, como ya vimos en la cápsula anterior, que eficientaban hasta cierto punto el fideicomiso, que tiene reglas de operación, y que también esas reglas vendrán las formas de extinción. La Cámara de Diputados hoy ha disuelto de vuela pluma, de trancazo, por decirlo vulgarmente, todos los fideicomisos, pero habrá que ver que del dicho pase al hecho. ¿Por qué? Porque cada fideicomiso tiene sus formas de extinción. Estoy seguro que muchos de ellos contemplarán la desaparición o la voluntad de alguna de las partes, las disposiciones legales entre sus formas de extinción, pero habrá que revisar cómo liquidar, cómo separar, cómo se puede terminar con todo eso. También hay personas que trabajan dentro de los fideicomisos que tienen derechos laborales y que tendrán que liquidarse o indemnizarse. Hay quienes piensan que el gobierno federal tiene que ser robusto y tiene que atender todos estos aspectos de manera directa y no a través de terceros, como lo pueden ser los fideicomisos. Creo que ya pasamos por esa calle en los años 70, hasta los años 70, parte de los 80, esa concentración y ese gobierno federal obeso que trataba de atender todos los aspectos y todos los sectores, pues era muy ineficiente en su finalidad y en su funcionamiento. Y eso pues provocaba molestias, retardos, etcétera, falta de atención a determinadas cosas. Es un problema que se da mucho por el crecimiento del país. No podemos comparar la cantidad de gente, ni el tamaño de economía, ni la forma de vida del año 2020 al de 1960. Los problemas seguramente eran menores y eran más específicos, eran más visibles y mejor atendidos por el gobierno federal. En el momento en el que el país crece de manera muy considerable, sobre todo en los años 70 en materia de población, pues los problemas se van diversificando y el gobierno se ve rebasado en esa posibilidad de dar respuesta a un servicio eficiente. A eso obedece la creación de algunos fideicomisos con la finalidad de no crear más instituciones gubernamentales. Se crean fideicomisos, se les da una cantidad de dinero para que operen y un grupo de personas aportarán con su trabajo, con su talento, algunas empresas inclusive con capital, para que ese objetivo se cumpla. Y bueno, en teoría, la primera discusión sería eso, entre quienes deciden que el gobierno federal debe de atender estos aspectos directamente y entre quienes, como yo, pensamos que a través de terceros interesados se les puede dar una atención mejor a estos temas o a estos sectores en específico. Después la discusión también se vierte en el sentido de que dicen se van a desaparecer o extinguir los fideicomisos. ¿Y qué va a haber en su lugar? O sea,
hasta ahorita lo que sabemos es que fundamentan esa decisión en cuestiones de corrupción que seguramente van a encontrar y existen, porque infortunadamente pues es un problema en nuestro funcionamiento de todos, y van a encontrar salarios demasiado altos para quienes trabajaban o estaban a cargo de fideicomisos o eran administradores, o directores o subdirectores de los fideicomisos, que se habrán puesto salarios demasiado altos. Van a encontrar también seguramente corrupción en la adquisición de bienes y servicios, seguramente los va a haber. Y la pregunta es, sabemos que va a existir, pero en una balanza necesitamos tratar de ver si la creación, o perdón, si la extinción de esos fideicomisos es la respuesta correcta a ese tipo de problemas o pues realmente justipreciar, ¿no? Y valorar el trabajo que el fideicomiso haya hecho, ver si se cumplió con los objetivos del fideicomiso y si hay que hacer correcciones en cuanto a personal, en cuanto a adquisiciones, adjudicaciones, etcétera, pues hacerlas, modificarlas, quitar a esas personas, perfeccionar, establecer un mejor funcionamiento del fideicomiso, pero darle la oportunidad al fideicomiso de que siga funcionando, de que siga operando y de que se siga trabajando de igual manera, ¿no? Que vaya consiguiendo la finalidad. Si el fideicomiso trabajó bien, bueno, pues corregir lo que esté mal y seguir adelante. Esa es una versión de algunos. La otra versión es que no, pues hay corrupción y se acabó. Bueno, la cuestión es que ya están extintos, consumatum est, y a lo que sigue. ¿Preocupante? Sí, sí hay algo que preocupa. Y es que el gobierno federal no establece claramente, al extinguir un fideicomiso, quién se va a hacer cargo de la atención a ese sector que formaba parte o era el objetivo de dicho fideicomiso, qué instituciones, qué direcciones, qué secretarías van a ser, la forma de operación, la forma en la que se van a seguir dando apoyos, qué sectores sí, qué sectores no. Ahí existe un vacío de información importante. El gobierno federal considera que es suficiente extinguirlos por materia de corrupción y ya. Y si es necesario va a exhibirlos. No tengan la menor duda de que en este fideicomiso este señor cobraba muchísimo dinero. Y que en este fideicomiso compraban tornillos a 7,000 pesos. Bueno, eso va a suceder. Pero la pregunta ¿es suficiente para extinguirlos o era solamente necesario modificarlos? ¿Y por qué se da por la extinción? Ni siquiera se tomó la molestia el gobierno federal de ser claro y preciso en decir, lo voy a desaparecer y en su lugar va a operar esta secretaría. Usted, si es beneficiario de alguno de estos fideicomisos, diríjase ahora a esta dirección, ¿no? A esta dirección del gobierno, a este correo electrónico, usted va a seguir recibiendo apoyo, ahora va a ser así, va a estar condicionado a estos objetivos, va a estar condicionado a estas circunstancias. No hay nada de eso. Y no hay nada de eso porque la finalidad real de la desaparición de los fideicomisos no es continuar con su operación, sino extraer el capital económico que el fideicomiso tenía. Hablamos de una gran cantidad de dinero que el gobierno federal requiere, y esto sí es preocupante. Es preocupante porque se van a dejar de atender sectores con eficiencia y vamos a regresar a los años 70, como ya dije en la cápsula anterior, revísenla, y vamos a tener ahora la disponibilidad de ese dinero para otros fines. ¿Cuáles son esos fines? A la distancia considero que son el seguir financiando las pensiones a adultos mayores, el seguir financiando a los niños con las becas Benito Juárez o los muchachos con las becas Benito Juárez, el continuar con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, continuar con el aeropuerto de Santa Lucía, continuar con el Tren Maya. En medio de una pandemia y de una crisis económica de este tamaño y en medio de las pérdidas tal vez más grandes en la historia de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, que ambos parecen ser un barril sin fondo. Y no hay manera, y parece que no hay nadie alrededor que tenga el valor de decirle al presidente, no que se equivoca, porque eso ya pasó con el exsecretario de Hacienda Ursúa, y le costó su renuncia, pasó con el ingeniero que estaba en la SCT, pasó con el director del IMSS, y todos aquellos que le digan al presidente, presidente, se está usted equivocando, o se equivoca en este planteamiento, les piden la renuncia. Pero es evidente cada día más, que el planteamiento económico del presidente López Obrador no está funcionando. Y nadie tiene el valor de decírselo. O sea, no es no va a funcionar, es no está funcionando, no funcionó. Necesita usted ser menos soberbio, señor presidente, y encontrar otra manera. No lo veo mal, no lo vi mal en su momento,
quise darle el beneficio de la duda al planteamiento económico del presidente, que es muy sencillo. Él aporta cantidades de dinero del gobierno a las clases, a las personas con ingresos más bajos, y lo hace pensando en que ese dinero suba como si fuese una pirámide a escalones más altos. No me parecía mala la idea. Podría funcionar tal vez en el siglo XIX, pero ahorita no, y no funcionó, no subió ese recurso. ¿Por qué? No quiero ser ofensivo, pero la gente de ingresos bajos, cuando tiene dinero, e inclusive si tuviera un excedente de dinero, que lo veo difícil porque las aportaciones gubernamentales tampoco son tan altas, y hay muchas cuestiones que se tienen que atender y que son muy costosas. Celebro mucho que las personas con escasos recursos y los adultos mayores tengan su recurso, no me parece mal, no quiero que me malinterpreten, no estoy atacando la idea. Lo que estoy atacando es ni siquiera el funcionamiento, el resultado. Y es muy sencillo. Las empresas que generan impuestos, que pagan impuestos, casi siempre están enfocadas a darle atención a la clase media, no a la clase baja ni a la clase alta. Tienen como que sus gastos ya muy específicos, ambas clases. La clase media es la gran palanca y la gran diferencia. Me voy a explicar muy bien. Si la clase media tiene un recurso extra, son los que gastan en irse a desayunar 1 o 2 veces a la semana, en ir al cafecito, en ir a comer los fines de semana, en ir al cine, en darle dinero a los hijos para que vayan al cine con los amigos, con la novia, al bar, al café, a los videojuegos, a comprar ropa, a comprar zapatos, a darle servicio a su carro o a comprar un carro a crédito, a comprar su casa a crédito, a comprar cosas a crédito en las tiendas de autoservicio, en alimentación, digamos, un poquito más variada y extensa. Y la clase media gasta su dinero en eso. Y eso es lo que dispersa la cantidad de dinero y fluye mucho dinero a diferentes sectores empresariales, que son los que generan al final del día pagos de impuestos, los que generan impuestos sobre la renta, y ese impuesto sobre la renta pues llega a las arcas del gobierno federal. En el momento en el que tú comprimes la economía, como se ha venido haciendo, que ya venía pasando desde 2019 y se acentúa más por la pandemia en el 2020, los primeros que la resienten son los clasemedieros. Somos los clasemedieros, los que vivimos del comercio, los que tenemos un trabajo y un salario entre los 8 y los 20,000 pesos, más o menos, ¿no? Casi siempre las empresas que resienten precisamente la falta de clientela ocasionada por estos factores tienden a cerrar, a disminuir sueldos, a bajar nóminas o a recortar personal. Bueno, creo que eso está pasando. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón y decide seguir apoyando a la clase más baja que no hace esos gastos. Ustedes a las personas realmente pobres no los van a ver yéndose 1 o 2 veces a desayunar a un restaurante o a comer el fin de semana, ni siquiera al cine, ¿eh? O muy poco, 1 vez al mes, ¿no? Ellos gastan en otras cosas, gastan en comprar animalitos, cual está muy bien, gallinas, animales para hacer algún tipo, lo gastan para su siembra, no gastan en carros nuevos, no gastan en ir al cine, no gastan en que sus hijos vayan al cine, vayan con la novia, no, en eso no gastan. Entonces no se detona y se descuida, digamos, la gran cantidad, ¿no?, de consumidores que están en la clase media. Si compran ropa, no la van a ir a comprar a tiendas de autoservicio, ¿no? La van a ir a comprar a un tianguis, la van a ir a comprar al mercado. Digo, no es denigrante, pero las costumbres en el gasto son diferentes. Y eso no detona la base principal de la economía mexicana, que está en el comercio, cuyo objetivo es venderle a las clase medieros. Y entonces nadie se atreve a decirle al presidente que el apoyar a los pobres no está generando riqueza. Al contrario,
y que el gasto es demasiado excesivo y que se está desviando demasiado dinero a pagar esos subsidios y que el gobierno federal está quedándose prácticamente obsoleto y sin operativo, o sea, no operativo. Yo les voy a preguntar a ustedes cuántas carreteras creen que se ha construido en 2 años, cuánta inversión ha habido en patrullas, en policías, en servicios, qué tanto ha mejorado la estructura eléctrica, vial de las ciudades o de las carreteras. Nada. El dinero que se ocupaba para eso se está ocupando para 5 cosas fundamentalmente, 6, que son el pago de deuda, que es muy alto, a eso aunado al pago de el apoyo a las personas mayores y las becas Benito Juárez, que es altísimo, las pérdidas a Pemex o apoyos a Pemex para que no quiebre, que es fuertísimo, es altísimo. Miren, el año pasado Pemex perdió el equivalente, no me hagan caso, pero creo que son el costo de 300 aviones presidenciales. Y el presidente le sigue apostando a esa economía, que ya será tema de otra cápsula. Y no hay manera de que él entienda que su proyecto económico de apoyar a la pobreza y subir, creando riqueza hacia arriba, no funciona. Y tomando en consideración los antecedentes, es un presidente terco que no va a quitar el dedo del renglón. Y entonces, ¿qué hace? Pues empezar a sacar dinero de donde pueda para seguir cumpliendo con esos pagos, que son deuda, que son el pago de las becas Benito Juárez y a las personas mayores, el aeropuerto, Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya. Ahí se está yendo todo el dinero. Y es terrible porque hay otros sectores que se están descuidando. Muchos de esos atendidos por estos fideicomisos y por otras áreas, ¿no? Que al momento en el que les recortas personal, les recortas presupuesto, están dejando de ser operativos, están dejando de funcionar. Y paralizar al gobierno federal es un error gravísimo que además puede costar años retomar. Bueno, el punto es que los fideicomisos se extinguen para ocupar el dinero en estos fines. Y eso va a provocar descuido. El argumento del gobierno federal es que había corrupción. Y sí la había. Pero me parece que hubiera sido deseable revisar su funcionamiento y sobre todo el cumplimiento de sus objetivos y los resultados. Miren, el discurso de la corrupción es una más de las contradicciones del presidente. El presidente habla y habla de corrupción y en realidad, ¿qué hace para evitarla? Miren, de acuerdo a Transparencia Mexicana, es una organización no gubernamental que se encarga de estudios de corrupción y por consecuencia de transparencia. Y como dije en la cápsula anterior, la respuesta a la corrupción es la transparencia. Si este gobierno extinguiera los fideicomisos y creara herramientas de transparencia en todos los rubros y nos informara a los beneficiarios de esos fideicomisos a qué autoridad se tienen que dirigir para seguir teniendo su recurso, lo cual no se los dicen porque no les han dicho que se los van a quitar, porque el dinero lo van a ocupar para otra cosa. Si en realidad se tratara de combatir la corrupción, el gobierno federal debería de estarnos hablando de un padrón transparente, para empezar, de proveedores del gobierno federal y deseablemente también estatal y municipal. Es decir, que los proveedores de los gobiernos estén dados de alta en un padrón. Que en ese padrón existan los nombres con claridad de los socios, de los titulares de cada empresa y sus conflictos de interés con funcionarios públicos, que no haya parentescos, que no haya amistades con funcionarios públicos. Que hubiera licitaciones transparentes en donde se establecieran montos mínimos y montos máximos del valor unitario o de la obra que se trate, ¿verdad? Reglas claras. Este gobierno, como ningún otro, ha asignado directamente obras sin licitación. Es contradictorio que un presidente que dice estar combatiendo la corrupción asigne directamente obras. ¿A quiénes y por qué?
cuáles son los criterios, cuáles son los costos. Todo eso no se conoce, no se transparenta. No le dan la oportunidad a otras empresas de competir, que es lo deseable. La competencia provoca mayor eficiencia en el manejo del recurso, mayor calidad en el producto y menor precio, porque lógicamente las empresas quieren quedarse con esos contratos y a cambio de eso están dispuestos a combatir la corrupción, a reducir sus costos y aumentar la calidad de los productos y los servicios que ofrecen. La corrupción es un cáncer en nuestro país y las asignaciones directas, aún a través de licitaciones, son más. Es muy conocido la historia más o menos de la corrupción. Pasamos de los años 40, 50 y 60, en donde a las empresas que se dedicaban a un giro se les daban obras, por ejemplo ICA, y se les pedía, ¿no?, una retribución, ahí me das algo. O las mismas empresas también muchas veces ofrecen al funcionario público una cantidad de dinero, o casas o terrenos a cambio de un favor. Pero era una dádiva, era un regalo, ¿no? Bueno, pasamos con el señor Raúl Salinas de Gortari, que es un cáncer para este país, a establecer ya un monto mínimo. El 10% de la obra es para mí. Le pusieron Mr. 10%, en inglés, señor 10%. Un cáncer para este país, ese señor, corrupto como pocos, y a todas las empresas especializadas en hacer algo sabían que el 10% de la obra tenía que ser para el hermano del señor presidente. Y bueno, de alguna manera o de otra, y no sé en qué momento, ya llegamos al exceso en el cual los gobernadores, los presidentes, los secretarios, a través de sus afines, de sus parientes o amigos, hacían las empresas. Y entonces de repente uno que es mi amigo, que no tiene nada que ver con la construcción, le decían: haz una empresa, una constructora, date de alta en el padrón y te voy a empezar a dar obra. Oye, pero yo no sé nada de eso. Pues no importa, la cosa es hacer el negocio. Y entonces empezamos a ver una calidad terrible de las obras, en donde no tienen conocimientos, o con la finalidad de robar dinero lo hacen pésimamente mal, ¿no? Contratan malos ingenieros, o aún buenos ingenieros que les dan pocos materiales, o malos materiales, o poco presupuesto, porque la intención es robarse el dinero y no hacer una obra. Y así, ¿no? Desde comercializadoras hasta empresas fantasma. Bueno, este tipo de corrupción se combatía hasta cierto punto con los fideicomisos, y se combate con transparencia, no con la desaparición y con la opacidad y con la parálisis de las labores de gobierno. En este gobierno no escucho nada de licitaciones transparentes, no escucho nada de diferenciación entre los gastos de compra, cuánto me va a costar un producto y cuánto me va a costar repartirlo. Problemas sobre todo en medicamentos, en donde hay una mafia que no va a poder vencer, y lo estamos viendo. La publicación de las licitaciones, en qué fecha, cuáles son los requisitos para poder licitar, cuáles son las bases, los tiempos, los costos mínimos y máximos de cada cosa, la publicación de los ganadores de las licitaciones, sus criterios para el otorgamiento de la obra o del producto, del servicio, del contrato, que se trate, la transparencia en la adjudicación, los términos del contrato en la adjudicación, por qué se decidió que esta empresa otorgara este servicio o hiciera esta obra y esta no, cuáles son los criterios, transparentarlos, darlos a conocer. Así se combate la corrupción, para que las empresas que no resultaron ganadoras conozcan esos criterios y para la próxima licitación sepan cómo mejorar la calidad de su producto o servicio. La transparencia en la adjudicación, los planos, los plazos de entrega, la publicación de pagos y anticipos, las condiciones para ir dando cada pago, las actas de entrega de obra o, en su defecto, de los avances de la obra, la publicación de pagos con el detalle del precio del producto, precio unitario, precio final, impuesto, número de proveedor, facturas, fechas de pago. Todo eso es transparencia y ningún gobierno lo hace, ninguno. ¿Por qué? No es un asunto difícil. Hay programas ya elaborados por el Tecnológico de Monterrey en los cuales puedes ir dando a conocer esa información prácticamente diario a través del Internet. Entonces, todo ese discurso de la corrupción, si no viene aunado de acciones como estas, pues es un simple discurso. Peor todavía cuando en las acciones estamos viendo que en lugar de haber licitaciones públicas y de transparentar todo esto,
lo que se hace son asignaciones directas y no dar información del por qué a unos sí, a otros no, cuáles son los plazos de entrega, las cantidades, los precios, nada de eso. Se hacen asignaciones directas a los mismos proveedores que fueron del gobierno del Distrito Federal. Es decir, no es corrupción, pero huele a corrupción. Y el discurso es, no hay corrupción en este gobierno. Y la gente que le cree al presidente ese discurso supone que todo está bien, y créanme que no está bien. Esas señales, esas prácticas son las que preocupan y mucho, porque se están dejando de cumplir objetivos y finalidades del gobierno federal para darle prioridad a objetivos electorales, porque hay que decirlo con sus letras, el hecho de ayudar a las personas mayores me parece un acto de justicia que yo respaldo. Siempre he dicho que yo filtraba y revisaba a quienes sí y a quienes no, porque sé de personas que tienen recursos económicos de sobra y reciben su beca. Y hay personas que necesitan más dinero para sobrevivir y nada más reciben su beca. Y a los muchachos de las becas Benito Juárez, que casualmente tienen que ser mayores de 12 años, cuando empezó el programa hace 2, es decir, ahorita tienen 14 y les faltan 4, qué casualidad. Cuando cumplan 18, vamos a estar en las elecciones del 2024. Todo eso no puede ser casualidad, son fines electorales. Este presidente, como ningún otro, ha sido implacable en la aplicación de su programa político. Siempre he dicho, este gobierno politiza todo y en un plan político ha sido impecable. Controla hoy la Corte, controla hoy el INE, controla el Congreso, controla el presupuesto, controla todo. Y eso no es sano. Miren, ya pasamos por esa calle. Vean la cápsula anterior. En los años 70 así estábamos y no funcionó. No funciona porque por muy eficiente que quiera ser, es imposible que un gobierno pueda atender todos los problemas de un país como el nuestro. Nuestro país se merece eficiencia en el manejo del gasto público, se merece eficiencia en el servicio público, se merece que no haya corrupción, estoy de acuerdo, pero aquí nos están vendiendo la idea de que a cambio de que no haya corrupción, estamos teniendo un ineficiente gobierno federal y eso también tiene su precio. Y sale más caro que la corrupción misma, ¿eh? No estoy diciendo que esté bueno que haya corrupción, yo también creo que no, pero, y también creo que los gobiernos anteriores fueron demasiado corruptos, sobre todo el último fue cínicamente corrupto, pero no puedes sacrificar eficiencia, eficacia y funcionamiento por corrupción. Lo ideal es que funcionaran los dos y a eso se debe de aspirar. Pero para poder aspirar a eso tenemos que empezar por un presidente que reconozca, que tenga la capacidad de reconocer que el planteamiento que él propuso no funcionó en lo económico y que se requiere de algo nuevo. Pero bueno, esa es mi opinión de hoy. Vamos a hacer otra cápsula, yo creo que mañana, porque estamos en elecciones municipales en Hidalgo y muchas personas, amigos, me piden una opinión al respecto y con todo gusto se las daré a conocer. Yo creo que mañana viernes. Por lo pronto reciban saludos y muy buenas tardes.